Buenos días a todos. ¿Sí, todavía buenos días? No, buenas tardes ya. Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquitito acerca de un libro interesante, un libro cortito. Vamos al libro del profeta Abdías. ¿Ya? Si me pueden acompañar ahí. Abdías. Abdías está considerado dentro del canon como de los profetas menores, ¿cierto? No porque sea menos importante, sino por la cantidad de palabras que mencionó. El profeta Abdías. Ya es un libro que tiene 21 versículos, pero de mucha calidad. Y también son cosas que podemos aplicar para nuestra vida en este libro. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este tiempo y que podamos entender sus verdades y obviamente poder llevarlas a la práctica. ¿Ya? Voy a orar. Señor, queremos darle las gracias por este día, por este tiempo que vamos a tener. Señor, oro por cada uno de nosotros para que usted nos ayude a poder pensar en su palabra, a poder ver las historias bíblicas, Señor, y eso poder llevarlas a la práctica al día de hoy, y así poder, Señor, tomar sus verdades para nuestra vida y así, Señor, crecer en la fe. Así que pedimos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de este libro, acerca de algunos datos antes de empezar propiamente por el tema. Le puse al título de la lección El Dios de justicia y misericordia, y ahí vamos a ver por qué Dios actúa de esta manera, en justicia y misericordia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije, es un libro cortito, de 21 versículos, por lo tanto es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es el más pequeño de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y aquí no se conoce mucho del profeta Abdías, sino solamente lo que sale en los textos, ya que no habla de él. Y este libro habla acerca de Edom. Habla de Edom. Edom es de los descendientes de Esaú. Ya hace poquito lo vimos, hace 13 semanas. Hablamos un poquito cuando estábamos viendo la lectura bíblica, me estaba dando cuenta, acerca de una semana atrás, acerca de Jacob y Esaú. Y los descendientes de Esaú, ¿cierto?, establecieron una ciudad llamada Edom. Y ese es el lugar geográfico que se encontraba Edom, abajito del Mar Muerto. Y arribita podemos ver la ciudad de Judá, Israel, ¿cierto? Ahí está dividida, ¿ya? Por lo tanto, era una ciudad vecina con Israel. ¿Y por qué hablamos de Edom? Bueno, porque el libro se trata, la mayor parte, de hablar de Edom, de las cosas que ellos hicieron contra Israel y cómo también Dios actuó en justicia contra la ciudad o la nación de Edom, ¿ya? Para hablar un poquito de contexto, ¿cierto? Ahí está Génesis 25, el versículo 22, que hablaba acerca de esta lucha que siempre iban a tener entre Jacob y Esaú, ya que desde el vientre de la madre estos dos estaban luchando. Y finalmente, cuando ellos crecen, ¿cierto? Sabemos que Esaú vende su primogenitura, que después tienen descendientes, que Israel en un momento necesitaba ayuda, Edom no dejó que pasaran por un lugar en específico, y finalmente tenía muchos conflictos. Y por lo tanto se ve esta promesa, o esta desde el principio, antes de que nacieran, esta lucha entre ellos. Vamos a leer un poquito ahí el versículo después lo voy a leer yo, para que no lo busquemos. Dice Génesis 25, 23. Dice, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Eso hablándole a Rebeca, mujer de Isaac. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor, ¿cierto? Hablando del mayor Esaú, que iba a servir a Jacob. Y eso es Génesis 25, versículo 23. ¿Ya? Y aún así, aunque estas 2 naciones, ¿cierto?, sean enemigas, vecinas y enemigas, Dios aún así le manda a Israel a no aborrecer a su hermano. Dice Deuteronomio 23, 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. A pesar de la
injusticia que tal vez Israel podría haber pasado en algún momento, ¿cierto? Dios le manda a marcar una diferencia con su nación vecina, su nación hermana, de no aborrecerlo. Y eso también deja enseñanzas para nosotros, ¿cierto? Cuando alguien nos trata mal, nos afecta, ¿cierto? Nos hace daño, aún así tenemos que considerar cómo Dios también actuaría, cómo Dios da estos principios de poder actuar. Y aquí Dios le manda a la nación de Israel a no aborrecer a su hermano, a los edomitas, ¿ya? Edom, ¿por qué se llama Edom? Edom significa rojo, y esto es cuando vendió la primogenitura Esaú lo vendió por un poco de guiso rojo, y eso está en Génesis 25:30. Dice, dijo Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿ya? Y ahí es cuando vende su primogenitura por este guiso rojo y finalmente pasa lo que todos conocemos un poquitito. Luego, para poder contextualizar en qué parte, en qué situación del tiempo encontramos el libro de Abdías, hay tres posibilidades, pero yo creo que es esta como la más acertada, y hay algunos que también piensan que es esta que está en el siglo 9 a.C., que es el tiempo, y ahí lo vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 21, del 8 al 10, que habla acerca de los sucesos que pasaron cuando Edom se rebeló contra Judá y también participó de esa lucha contra Judá, los de Arabia y los de Filistea. Y esto estaba en el reinado de Joram, el reino del sur. Dice, segunda de los Corintios 21, del 8 al 10, en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que la habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También, en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, en cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y segunda de Crónicas, 21, del 16 al 17, dice, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes, que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. ¿Ya? Por lo tanto, creo que la historia que habla Abdías está en esta parte de la historia, en el siglo 9 antes de Cristo. ¿Ya? Y ahí falta todavía el tema del exilio, de Babilonia, ¿cierto? Contra el reino del sur y todos esos sucesos que pasan después. Y aquí Dios, ¿cierto?, habla en visión a Abdías. ¿Para qué? Para que él pudiese describir, ¿cierto?, los pecados que había cometido los edomitas y así pronunciar la destrucción de Edom por causa también del maltrato que había tenido contra Israel. Y en esto podemos ver cómo Dios también cumple sus promesas que le hace a Abraham. Dice ahí en Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y aquí está la parte, bendeciré a los que te bendijeren, y también a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios cumple sus promesas, y así como Edom maldijo de alguna cierta manera a Israel, Dios cumplió su promesa en destruir y maldecir también a Edom. Por lo tanto, aquí vemos esta promesa que se cumple, que le hace a Abraham, ¿cierto? Dios a Abraham se cumple en Abdías. Y también habla de dos temas importantes en el libro. Primero, el castigo de Dios para Edom, y también habla acerca de la restauración de Judá, ya que eso incluye el tema de los territorios que tenían los edomitas, que también iban a pertenecer a Israel o a Judá. ¿Ya? Así que
con esto en mente, ¿cierto? Con estos datos para contextualizar un poquito el libro, vamos a hablar de la primera parte. Vamos a desarrollar un poquito el texto. Vamos a hablar acerca, y sí, son 21 versículos, pero como es un poco de historia, vamos a ir un poco más rápido. Ya no nos vamos a ir deteniendo tanto en cada versículo. La primera parte del texto, que son del 1 al 16, Abdía nos habla acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y aquí quiero que podamos entender un poco cómo también Dios aplica su justicia en nosotros. ¿Ya? Así como la aplicó a Edom, así como la aplica, así también la puede aplicar a cualquier otra persona y también en nosotros. Y quiero que podamos entender eso acerca de la justicia y como también había dicho al principio acerca de la misericordia, de cómo estas dos cosas Dios puede actuar en medio de las personas. Y en nosotros también como creyentes Dios actúa de manera justa y también de manera misericordiosa. Y aquí también quiero que podamos ver ese punto. Primero, estamos en la introducción y ahora vamos a empezar a leer el libro de Abdía. Versículo 1, si me pueden ahí acompañar con la lectura, dice: Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y aquí podemos ver acerca de cómo Dios, ¿cierto?, tiene autoridad no solamente con su nación, no solamente con Israel, sino que tiene autoridad con todos y todas las naciones. Todas las naciones están en la soberanía de Dios. Dios tiene soberanía sobre todos los pueblos, incluso con los que Él no escogió, en este caso con Israel. Y por lo tanto Dios estaba haciendo un llamado a que se puedan juntar, ¿cierto?, estas naciones para ir en contra de Edom. En el versículo 2 podemos encontrar el juicio. Versículo 2 dice: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Y aquí podemos ver una condición, ¿cierto?, que lamentablemente tenemos muchos. Va a empezar a hablar Dios acerca de cuál fue el problema de Edom. Y uno de los problemas que tenía Edom era el orgullo. El orgullo. Y creo que muchas veces nosotros también pecamos por tener corazones orgullosos. Y ahí también vemos, y es una reflexión también para nosotros en cómo actuar cuando pasan este tipo de situaciones en nuestro corazón, de poder cambiarlas, porque el Señor también puede disciplinarnos a nosotros por tener un corazón orgulloso, así como lo hizo con Edom. Dice: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Y miren las razones del juicio, versículos del 3 al 4, dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Por lo tanto, aquí vemos que la soberbia había engañado en el corazón, ¿cierto?, de la nación de Edom. Y creo que nosotros también pueden pasar este tipo de cosas, como nuestra propia prudencia, ¿cierto?, a veces nos engaña en tomar decisiones que de repente no están bien. Y aun cuando personas se nos acerquen y nos digan: ¿sabes qué? Tal vez este no es el camino, o mi propia esposa, en el caso mío, me diga: no, tal vez este no es el camino. Por soberbio uno de repente peca, ¿cierto? Y finalmente trae las consecuencias de eso a nuestra vida. No sé si usted se ha equivocado cuando la mayoría de gente le dice: no, no hagas esto, y usted va y lo hace igual. Y finalmente termina con malas consecuencias. Dice ahí en el versículo, ¿cierto? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Y aquí las hendiduras de las peñas es un lugar que está ubicado en la capital de Edom, que se llama Petra, ¿ya? Y este lugar estaba lleno de rocas, por lo tanto el acceso que había para ir hacia allá era prácticamente imposible para las naciones que estaban vecinas a esta ciudad. Por lo tanto, ¿qué generaba en ellos cuando veían que tal vez las naciones no podían pasar para esa ciudad? Una sensación de seguridad, ¿ya? Causaba eso, sensación de seguridad. ¿En qué? En las cosas que había alrededor. Y ahí está también
cuando nosotros a veces, ¿cierto?, pecamos por creer que estamos seguros en algo, ¿cierto? En un trabajo puede ser, ¿cierto? Que nos llegó un trabajo donde ganamos mucho dinero y en eso descansamos, y en eso está nuestra seguridad. Y aquí, y en esos momentos, ¿cierto?, en nuestras capacidades también puede estar nuestra seguridad, en nuestra inteligencia. Y el Señor, ¿cierto?, le habla a estas personas que no descansen en esa seguridad, porque aún así, aunque esta ciudad, ¿cierto?, sea fuerte en el sentido de que no pueden ingresar en esa parte, aún así el Señor puede derribarlos. Y aún así en nosotros, cuando tenemos un trabajo bueno o descansamos en cualquier otra cosa que no sea el Señor puede humillarnos y lanzarnos hacia el piso. Y por lo tanto, como decía, esto daba, ¿cierto?, esta situación geográfica que vivía Edom, ¿cierto?, daba seguridad, daba suficiencia en las personas, a los habitantes, perdón. Dice ahí el versículo 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y lo que pasa, ¿cierto?, cuando nosotros alcanzamos esta seguridad en otras cosas que no sean Dios, lo que va a causar en nosotros es soberbia, es orgullo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que yo me las puedo, que no necesito de Dios. Y ahí a veces cuando veo a personas que tal vez están pasando por muchos problemas, o tal vez yo mismo en mi vida, veo ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué no puedo tener estabilidad? Bueno, yo creo que a veces es porque Dios permite que pasen las cosas para que nosotros podamos necesitar de Él. Que no nos creamos autosuficientes. Porque si no pasara nada, ¿cierto?, si no hubieran problemas, ¿para qué vamos a necesitar a Dios? Si nosotros podemos valernos por nosotros mismos. Pero los problemas creo que a veces están para poder buscar a Dios. Por ejemplo, ahora yo recién pensaba en cuando salía a buscar el ofrendario, cuando salía a dejar el ofrendario, y en el baño tomé un pequeño tiempo de oración para que el Señor me ayudara en este tiempo para poder predicar. Pero hay veces, ¿cierto?, que no hago eso, que no oro. ¿Por qué? Porque me conozco el tema al revés del hecho, ya lo he predicado 3 veces, entonces sé manejarme. Y eso, en mí, lo que provoca es un poco de soberbia, un poco de orgullo, que finalmente el Señor, ¿cierto?, si me equivoco en algún momento, ahí va a estar el Señor mostrándome. Tenías que haber necesitado de mí en ese momento y no lo hiciste. Los problemas en ocasiones, ¿cierto?, vienen para poder mostrar que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Dice, como decía en el versículo 4, ¿cierto?, habla acerca de cómo estas personas, ¿cierto?, era tanto el orgullo que tenían que pensaban que eran águilas, que podían dejar su nido ahí en las estrellas, pero aún así en las estrellas, en lo más alto, Dios los iba a derribar. Dice Mateo capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios no quiere corazones soberbios, quiere corazones humildes. Por lo tanto, eso nos viene a nosotros. ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestro intelecto, en nuestras decisiones, que en la palabra o en el consejo de Dios? Versículo 5 dice, y aquí empiezan a hablar algunas de las cosas que iban a pasar en la ciudad de Edom. Primero, lo que iban a pasar es que ellos iban a tener vaciamiento de sus riquezas. Dice el versículo 5 y 6, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y aquí Dios utiliza 2 figuras para hablar acerca de cómo se iban a vaciar en cuanto a las riquezas de los edomitas. Primero habla de ladrones. No sé si a ustedes le han robado. Ha estado en la calle o le ha robado, han venido alguien y le ha robado. No creo que ese ladrón, ¿cierto? Yo creo que lo más común es que roben el celular, ¿cierto? Pero no le roban su ropa completa, no lo dejan sin nada, ¿cierto? Se llevan una cosa que necesitaron en ese momento.
Por ejemplo, a mí también, y lo he contado, en mi casa se robaron 2 veces el galón del gas. 2 veces. Pero no se llevaron televisor, no se llevaron el refrigerador, sino que se llevaron lo que necesitaban en ese momento. Pero ¿saben qué? Aquí está hablando Dios acerca de esto, de que los robadores roban una cierta cosa, lo que necesitan, lo que es suficiente. Pero aquí lo que Dios iba a hacer es que se iban a quedar sin nada. O sea, van a quedarse vacíos. Vacíos. Y también habla aquí de los vendimiadores, que son las personas que sacan uvas, ¿cierto? Cosechan las uvas. Y lo que hacían la práctica de estas personas era dejar un poco para los pobres. Lo último que ellos cosechaban lo dejaban para los pobres. Pero Dios les dice que no va a quedar nada para ellos. Nada. Por lo tanto, Dios les dice, la destrucción iba a ser total. No iba a ser parcial, como lo hacían los ladrones o los vendimiadores. Iba a ser total. Por lo tanto, y no sé si a usted le pasó, cuando le robaron, ustedes se sintieron frágiles, ¿cierto? Se sintieron frágiles. En mi casa lo que mi papá hizo fue ya casi tener una fortaleza, ¿cierto? Para que no puedan pasar los ladrones. ¿Por qué? Porque eso te da una sensación de fragilidad y la seguridad que antes teníamos, ¿cierto? Ya se va. Y eso le iba a pasar a Edom. Esa seguridad que ellos sentían finalmente iba a ser tocada por el Señor. Tocada por el Señor. Versículo 7. También otra de las consecuencias es que sus aliados los iban a traicionar. Versículo 7 dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Y aquí habla acerca de estos aliados que se supone que estaban en paz, pero finalmente estos se iban a rebelar contra Edom y también con las personas con las naciones que estaban aliadas con ellos, que se beneficiaron acerca de la prosperidad de Edom, porque dice, comían de tu pan. ¿Ya? Ellos también se iban a rebelar contra Edom. O sea, primero, ¿cierto? Sus riquezas iban a quedar destruidas. Sus aliados los iban a traicionar. También iban a perder la sabiduría. Dice el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y para Edom, ¿cierto? En ese tiempo se caracterizaba por las naciones que estaban alrededor como una nación sabia. Pero Dios dice que iba a quitar esa sabiduría. Y aquí implícitamente también podría estar comparando la sabiduría de Esaú, ¿cierto? Con el monte Esaú, con la sabiduría del monte Sión. La sabiduría de Esaú descansaba, en los aliados, en las riquezas, en su posición geográfica, pero la sabiduría de Sión descansa. ¿En qué descansa? Creo que lo vimos hace poco en el pastor Andrés Cárate. ¿Cuál es la sabiduría que habla la escritura que está en Proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿cierto? En eso descansa la sabiduría, en este caso de Israel, y en nosotros, ¿cierto? También en la iglesia. Descansan en el temor de Jehová. ¿En qué cosas nosotros estamos descansando? ¿En qué cosas nosotros nos hacemos sabios? ¿En qué cosas estamos pensando que decimos, si esto lo sé, ¿cierto? Esto me da sabiduría. Hoy día, ¿cierto? Creo que el tema de los títulos, ¿cuántos títulos tengo? Si tengo una licenciatura, un posgrado, un magíster. Ya para eso, para la sociedad, soy un hombre sabio y descanso en eso, descanso en mi conocimiento. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en que realmente la sabiduría que vale y la que prevalece y trasciende es el temor de Jehová, es conocer la Escritura? Porque por medio de eso podemos conocer a Dios, podemos conocer lo que Él quiere y tenemos otra perspectiva de vida. Esa es la verdadera sabiduría, el temor de Jehová, en conocer la voluntad de Dios y no lo que el mundo está diciendo. Otra consecuencia, la desaparición de sus guerreros, dice, y tus valientes, Temán, serán amedrentados.
porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y aquí Temán también es uno de los descendientes de Esaú, y también lo vimos en capítulos anteriores. Cuando habla de los descendientes de Esaú, nombra a Temán. Y este es un nombre, ¿cierto?, una ciudad que se encontraba al norte de Edom. Y finalmente estos valientes, estos guerreros iban a desaparecer. Ya, por lo tanto, sus riquezas, sus aliados, iban a perder la sabiduría, y también sus guerreros iban a desaparecer. Versículo del 10 al 14 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Cuál es la palabra que se repite o la frase? No debiste. No debiste, no debiste, no debiste, no debiste. Y ahí están las razones del por qué Dios aplica su justicia contra Edom. Porque no debiste hacer todas estas cosas. Y el Señor también a nosotros nos dice, a veces, ¿cierto? No debiste, no debiste, no debiste. Y aún así, ¿qué hacemos? Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y después nos preguntamos por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor me está probando de esta manera? Bueno, ¿por qué? Porque no debiste, no debiste, no debiste. Y finalmente podemos ver este tipo de cosas. Cómo Edom se aprovechó de Israel, ¿cierto? De su angustia, ¿cierto? Aprovecharse y también afectar en lo que estaban haciendo. Versículo 15 y 16, y ya para ir terminando esta sección. Gracias. El día de Jehová sobre Edom y las naciones. Dice el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será cargo contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. Beberán continuamente todas las naciones. Y beberán y engullirán. Y serán como si no hubieran sido. O sea, aquí habla Abdías. Y ya no menciona solamente a Edom como un lugar solamente que ellos iban a pasar por la justicia de Dios, sino que también ahora nombra a todas las naciones, a todas las naciones. El día de Jehová, ¿cierto? Si nosotros lo estudiamos, esto se estudia en escatología, el día de Jehová habla cuando venga el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor, ¿cierto?, realice sus juicios contra las naciones, pero, ¿cierto?, nosotros podemos verlo esto de una manera, como ya tenemos toda la escritura, ¿cierto?, podemos darnos cuenta de que el Señor también está hablando de ese tiempo, pero llevado a la práctica en el tiempo de Abdías. ¿Por qué? Porque esta situación ya ocurrió con el pueblo de Edom. Ya Edom fue destruido por Dios. Y por lo tanto Dios, ¿cierto?, cumplió con lo que estaba haciendo en este tiempo. Dios aplicó la justicia a Edom. Justicia, ¿cierto?, es dar el pago que merecíamos, ¿cierto? Eso es la justicia. Y lo podemos ver nosotros cuando hablamos de una persona que, no sé, que sale libre porque aun cuando haya cometido un delito, ¿cierto?, nosotros hablamos de eso como una injusticia. Pero si se aplica la sentencia que merecía, eso sí es justicia. Y Dios aplicó la justicia en estas personas.
Por lo tanto, esto debería marcarnos un poco del concepto que tenemos de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que paga lo que merecemos. Dios es un Dios que actúa con justicia contra las personas. No sé si usted ha querido tomar la justicia por su propia mano. Y hace un rato atrás hablé si es que alguien a usted le hizo mal, ¿cierto? Si alguien a usted lo ha dañado. Yo creo que naturalmente está en nosotros en decir, me gustaría vengarme, ¿cierto? Me gustaría hacerle algo a este hermano por todo el daño o a esta persona por todo el daño que me hizo. Y dejamos de lado que la persona justa, ¿cierto? La que debe aplicar la justicia no somos nosotros, es Dios. Y Dios va a pagar con lo que se merece esa persona. Pero a veces queremos nosotros hacerlo. Y ahí, ¿cierto? Dejamos de pensar a Dios como un Dios que actúa en justicia. Que actúa en justicia. La segunda parte habla acerca de la misericordia de Dios. Y aquí la misericordia de Dios es no dar, ¿cierto?, lo que merecíamos. Y aquí alguien podría preguntar, entonces Dios es injusto porque no me da lo que no merecíamos. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Primero habla el versículo 17 acerca de la salvación del remanente de Israel. Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Recordamos antes, ¿cierto?, cuando hablamos en el versículo del 10 al 14, de cómo Edom se aprovechó de Israel, de cómo Edom se burló, de cómo Edom se aprovechó cuando ellos estaban debilitados para poder atacarlos. Pero Dios, ¿cierto? En ese momento tal vez Israel pensó, somos el pueblo escogido por Dios y Dios no hace nada por nosotros. No hace nada contra Edom, no toma la justicia que debería tomar contra Edom. Pero saben que Dios en su tiempo, en su momento, Él va a aplicar su misericordia. Y en este momento lo aplicó con Israel. Dios está al tanto. Dios está al control de todas las situaciones. Y Dios aplicó misericordia a Israel. Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Nosotros, dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también somos, como iglesia, el pueblo de Dios. Y Dios también nos tiene en consideración a nosotros como lo hizo con Israel. Dios sabe por las cosas que pasamos, Dios sabe los sufrimientos que a veces tenemos, Dios sabe de la injusticia que tal vez algunas personas no pueden hacer, pero Él está al tanto y Él considera cada cosa que pasemos, Dios la está considerando. Y aquí nuevamente en el versículo 18 habla acerca de la destrucción de Esaú. Dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jacob lo ha dicho. Y aquí habla de Jacob y José como personas representantes de esta simiente, ¿cierto?, de Abraham. Y esta casa, ¿cierto?, de fuego iba a consumir completamente la casa de Esaú. En contraste con Esaú, ¿cierto?, con la casa de Esaú, de Edom, no iba a quedar nada. Bueno, en Israel iba a quedar el remanente que Dios tenía considerado para salvar y aplicar su misericordia en esas personas. Versículo 19 al 20 habla acerca de la restauración de Israel. Dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela, a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército y de los hijos de Israel poseerán
poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y aquí lo que está hablando acerca de cómo Dios iba a restaurar a Israel por medio de esta recomposición de las posesiones geográficas. Dios iba a considerar todas las cosas que estaban pasando, que habían perdido cierto territorio, Dios se la iba a devolver. Dios se le iba a devolver. Por lo tanto, cuando se establezca el reino, ¿cierto?, que todavía no ocurre, Dios va a cumplir estas promesas que le hizo a Israel, de poder expandir la frontera y de poder finalmente cumplir con la promesa hecha a Abraham de tener todos estos territorios. Y por lo tanto, así como Dios restaura a Israel, ¿cierto?, Dios, así como tiene misericordia con Israel, también tiene misericordia con nosotros. Y así concluye con el versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Dice que subirán salvadores al monte de Sión. Y saben que una de las cosas que puede estudiar es que nosotros también, en su momento, cuando estemos reinando junto con Él, nosotros también vamos a ser jueces. Dios nos va a dar esa responsabilidad, esa tarea de poder ser jueces en el reino. Dice el versículo, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios tiene un plan perfecto para todos. Dios finalmente va a cumplir sus promesas y va a reinar, y nosotros también vamos a estar ahí reinando con Él. Imagínense, nosotros vamos a estar reinando con Él. Y ahí, en esa parte, se ve cómo Dios aplica su misericordia. Y hay una ilustración de una muchacha que tenía 12 años, que según la historia se hallaba un poco moribunda, ¿cierto? Y la madre le preguntó, ¿no temes a la muerte, hija? Y la niña le respondió, no, madre. Fue la respuesta de la gozosa muchacha. Y ella le preguntó, ¿y en quién confías para no temer? Y ella le dijo, en la justicia de Dios. Y la madre se quedó sorprendida y dijo, ¿no querrás decir de la misericordia de Dios? Y ella dice, no, madre, quiero decir de la justicia de Dios. Usted sabe que todos mis pecados fueron cargados sobre Jesús y que Él llevó el castigo que mis culpas merecían. ¿Y por qué la misericordia y la justicia van de la mano en nuestra vida? Es porque la justicia fue aplicada a Cristo. Y finalmente la misericordia no fue a nosotros. O sea, la justicia de recibir el pago que merecíamos no fue a nosotros, fue a Cristo. Por lo tanto, la pregunta que hice al principio de si Dios es un Dios injusto porque no nos da lo que merecíamos, no es así. Dios no es injusto porque Él mandó a Cristo a morir por nosotros y en Él fue aplicada la justicia y a nosotros, ¿cierto?, su misericordia. En nosotros, ¿cierto?, nosotros teníamos que haber estado en esa cruz y morir, ¿cierto?, y ir al infierno, pero Él con su gran amor con que nos amó, nos dio esta oportunidad de recibir esta herencia que podemos encontrar aquí en el libro de Abdías, de que podamos un día reinar con Él, porque nosotros no deberíamos estar reinando con Él. Nosotros no merecíamos tener este privilegio que vamos a tener en un futuro. Nosotros no merecemos tener el mismo Espíritu Santo en nosotros. Imagínense, y eso es lo que hablamos también con los jóvenes el día viernes, de cómo en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba ubicada en un cierto lugar, ¿cierto? Y habían reglas que había que seguir porque si una persona entraba a un lugar santísimo se moría, pero ahora tenemos el privilegio, ¿cierto?, por su misericordia, de que el Dios mismo esté en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es un privilegio tremendo que tenemos y que debemos siempre pensar.
Y no ser como Edom, ¿cierto? Que a veces pecamos de orgullosos porque nos creemos que somos autosuficientes, porque creemos que somos inteligentes, porque creemos que hacemos mejor las cosas que otras personas. Y eso genera en nosotros orgullo, orgullo, orgullo. Y finalmente el Señor nos disciplina y nos vuelve al lugar donde teníamos que estar, ¿cierto? De trabajar con humildad, de pensar en la misericordia de Dios. Yo creo que eso es una buena práctica, de pensar en la misericordia de Dios, de cómo Dios no aplicó lo que merecíamos, porque lo aplicó en Cristo, por amor hacia nosotros. Y eso es la enseñanza que deja el libro de Abdías, de cómo Dios, ¿cierto?, tiene al pendiente a su pueblo, aún a pesar de las injusticias que pueden estar pasándole. Dios está al pendiente y Dios va a ser justo con quien tenga que ser justo y también aplica su misericordia a nosotros. Y eso debería darnos gratitud en el corazón para con el Señor. Vamos a orar.